Hola estudiantes de primer año, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, el motivo de este video es para poder explicarles brevemente qué es un esquema de comunicación. Un esquema de comunicación es una forma de explicar cómo es el proceso comunicativo, cómo es el intercambio comunicativo. ¿Qué es comunicativo? ¿Qué es comunicar? ¿Qué es comunicación? Bueno, el contarle algo a alguien o a muchas personas, una o muchas personas. Ese contarle algo puede ser contarle lo que siento, contarle lo que me pasa, contarle algo que le pasó a otra persona, contar algo que está pasando en algún lugar o algo que pasó en determinado momento, informarle de algo que tiene que hacer o que no tiene que hacer. Bueno, todo eso es la comunicación, algo que hacemos día a día, comunicarnos con un familiar, una persona cercana, un amigo, amiga, lo podemos hacer hablando cara a cara, lo podemos hacer por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por donde sea, por televisión también se comunica, por radio, bueno, hay muchísimas por YouTube. Este video que estoy llevando a cabo en este momento con ustedes es una forma de comunicar. Entonces vamos a ver qué es el esquema de comunicación para después poder ejercitar un poco con esto y poder identificarlo en determinadas situaciones comunicativas, situaciones en las cuales se lleva a cabo una comunicación. Esto es muy fácil. En este esquema, primero vamos a ubicar al emisor. ¿Qué es el emisor? ¿Quién es el emisor? El que emite un mensaje, el que empieza a comunicarse. Después vamos a ubicar, el otro extremo, al receptor, que es el que recibe ese mensaje. Y en el medio está el mensaje, ¿sí? Entonces, el emisor, que en este caso soy yo, por ejemplo, de este video, les estoy a ustedes enviando un mensaje, que es este mensaje que estoy haciendo por medio de este video, explicando esto. Y ustedes son los receptores, los que recepcionan ese mensaje, ¿sí? Entonces estamos, el emisor, el que envía el mensaje y empieza el proceso de comunicación, y el receptor, que es el que recibe ese mensaje. Ahora bien, hay siempre un ida y vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, el emisor se comunica con el receptor, pero al mismo tiempo el receptor le contesta a ese emisor. O sea, el emisor le envía un mensaje al receptor, el receptor lo recibe y ese receptor después se vuelve en un emisor, porque le contesta, emite un nuevo mensaje contestándole y el otro se vuelve el receptor. Hay un ida y vuelta constante entre emisor y receptor, lo que se llama en el sistema de comunicación retroalimentación. Hay una retroalimentación entre emisor y receptor. Bien, entonces ya identificamos tres elementos del esquema de comunicación o sistema de comunicación: emisor, receptor y mensaje. Ahora vamos a lo que es el canal. Es el cuarto elemento de este esquema. ¿Qué es el canal por donde yo envío el mensaje? Por ejemplo, el canal de esta comunicación que estoy llevando a cabo con ustedes en este momento es a través de una cámara de una computadora, que al mismo tiempo va a través de un video de YouTube, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el canal? YouTube, en este caso, ¿sí? Es el medio por el cual yo estoy enviando ese mensaje y ustedes lo recepcionan. Ese sería el canal. Por ejemplo, otro canal, bueno, la televisión. Si nosotros estamos viendo un noticiero, una novela, un dibujo animado, lo que fuese, ese nos está comunicando a nosotros algo. Por ejemplo, en el caso de una novela, una historia; en el caso de un dibujo animado, una historia; un anime, una historia; una película, una historia. El noticiero nos está comunicando noticias, ¿no? Siempre nos están comunicando algo a través
de la televisión. Entonces ahí, bueno, ¿cuál es el canal? Bueno, el canal es la televisión. Después podemos decir, bueno, dentro de esa televisión es el canal, qué sé yo, tal. Ese sería, digamos, el canal, el medio. Si vemos un cartel en la calle, bueno, el cartel es el medio de esa comunicación, ese canal. El canal entonces lo que permite que la comunicación funcione. Nos conecta al emisor con el receptor para poder ahí enviar y recibir el mensaje, ¿sí? Después tenemos, ese sería el cuarto elemento. Vamos al quinto elemento del esquema de comunicación, que es el código. Este es el más complejo de todos. No se preocupen si no lo entienden bien. Después vamos a profundizar y en los años que vienen van a profundizar mucho más. En principio podemos decir que el código es de qué forma está construido ese mensaje. Entonces podemos decir que hay un código escrito, hay un código oral. Escrito, por ejemplo, una carta, o si yo escribo en el WhatsApp o en el Facebook. También podemos tener un código oral que puede ser hablado o un audio de WhatsApp, ¿sí? Y después tenemos otros códigos de comunicación que pueden ser gestuales. No necesariamente tiene que hablarse o escribirse, ¿sí? Por los gestos también comunican. Entonces tenemos también formas de gestos que comunican cosas, ¿sí? Pero bueno, el código es más complejo. ¿Por qué les digo que es más complejo? Porque depende de muchos factores culturales, ¿sí? Del lenguaje, de la interpretación, que después vamos a profundizar mucho más en otros años, ¿sí? Pero en principio eso, decirles más o menos qué es el código, cómo entra el código a jugar ahí dentro del esquema de comunicación. Y después tenemos lo que es, esto era el quinto, ¿no? Después tenemos el referente. El referente hace mención, sería como el sexto, ¿verdad? Elemento de la comunicación. El referente es el tema. Bueno, ¿a qué me refiero yo en el mensaje? Ese es un mensaje, el mensaje tiene que tener un tema, ¿no? Bueno, ese tema es el por qué yo mando el mensaje. Entonces, bueno, ahí ese tema puede variar mucho, porque depende obviamente de muchas cuestiones, ¿no? Depende de la intención que yo tengo, qué es lo que quiero comunicar. Es muy importante el tema. ¿Cuál es el tema de lo que estamos en este momento, en este video que les estoy mandando? Bueno, el tema es explicarle a los estudiantes de primero qué es un esquema de comunicación o cómo funciona un esquema de comunicación. Ese sería el tema de mi mensaje que estoy comunicando a ustedes en este momento. Y después tenemos, por último, y no mucho menos importante, el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, ahí en el contexto está en dónde yo me estoy comunicando y con quiénes me estoy comunicando. Indudablemente, el mensaje que yo mande depende mucho del lugar donde lo mando y a quién se lo mando, ¿no? Entonces ahí el contexto de alguna manera influye en todo el esquema de comunicación. Porque no es lo mismo en ese contexto comunicarme con el director de la escuela, con el intendente del municipio o con el profesor, que con un amigo, un familiar, y tampoco lo mismo con un amigo o con un familiar. Un amigo uno le cuenta, o amiga, le cuenta determinadas cosas que a un familiar, obviamente, a un director no le va a contar, ¿sí? O sea, también se juega esta cuestión de con quién me comunico, también el tema de la confianza. La confianza es muy importante ahí, ¿no? Yo confío más en mi amiga, entonces le cuento a mi amiga cosas íntimas que no le voy a contar a un familiar. O un amigo le cuento, qué sé yo, las cosas que me gustan y quizá a otro no le cuento, ¿no?
y voy a hablar con cierta formalidad o más respeto en un espacio más formal como la escuela, que no es lo mismo que hablar, qué sé yo, en la plaza con mis amigos, ¿no? Ahí juega bien el tema, bueno, el espacio donde estoy yo comunicándome y con quién me estoy comunicando va a modificar absolutamente todo, ¿no? Obviamente el tema, cómo construyo mi mensaje y todo eso, ¿sí? Es importante el contexto. Después también, el contexto y el código son cosas que van a profundizar un poquito más adelante, porque son muy importantes en todo lo que es la comunicación en general, ¿sí? Porque ahí entra, tanto en el contexto como en el código, entra mucho lo cultural. Y después lo van a ver eso con profundidad. Así que en principio es eso, explicarles brevemente cómo es un esquema de comunicación, cuáles son los elementos que forman parte de ese esquema de comunicación. Habíamos dicho el emisor, que es el que emite el mensaje, el receptor, que es el que recibe el mensaje también es un elemento más, el canal, por donde se envía ese mensaje, el código, cómo está construido ese mensaje, les dije si es escrito, oral, gestual. Después vamos a ver que hay muchas formas. Después teníamos el referente, es el tema, y el contexto, que engloba tanto con quién me estoy comunicando y dónde me estoy comunicando. Y otra cuestión que juega mucho en la comunicación, que de alguna manera ya lo nombramos, que tiene que ver con la construcción de mi mensaje, de cómo yo pienso mi mensaje hacia el otro y en el lugar y todo eso, es la intención que yo tengo. ¿Cuál es mi objetivo en querer comunicar? ¿Es dar una indicación? ¿Es señalar algo? ¿Es contarle un sentimiento que tengo de otra persona? ¿Es pedirle algo? ¿Reclamarle algo a la otra persona? O sea, ¿para qué? ¿Por qué construyo ese mensaje? Siempre hay una intención. Yo quiero algo, ¿sí? Siempre hay algo que quiero. Quiero que el otro sepa, quiero que el otro conozca, o quiero discutir con un otro por determinado tema, quiero influenciar en la opinión del otro, quiero hacerle entender al otro determinada cuestión. Eso también es muy importante ahí, ¿no? Y también tiene que ver, de alguna manera, en ese contexto de la construcción del mensaje, ¿sí? Después vamos a profundizar de todo esto. Les voy a mandar ejercicios para que podamos practicar y podamos ver quién es el emisor, el receptor, cuál es el canal de determinada situación comunicativa. Así que bueno, espero que anden bien y nos estamos viendo.